¿Ya? Que se lo denomina esto como CAM, ¿ah? Una nueva sigla para este cuadro clínico. Vamos a ver, ahora sí. Bien, ¿qué es lo que es la mucormicosis? ¿Ya? La mucormicosis es una infección fúngica causada por hongos representantes del orden de los mucorales. Y tenemos aproximadamente unos 55 géneros en este grupo, con 261 especies. Pero la principal característica que tienen estos hongos es que cuando producen los cuadros clínicos, nosotros observamos hifas cenocíticas o no septadas, ¿ya? Y eso es la principal. Si ustedes observan una hifa no tabicada en un material clínico, eso ya es diagnóstico de mucormicosis, ¿ya? El médico inicia terapia inmediatamente, solamente con el examen directo que ustedes informan. Entonces vean la importancia de un examen microscópico directo, que puede ser realizado con KOH, hidróxido de potasio, o con calcofluor, lo que nos ayudaría en el diagnóstico. Entonces, hifas cenocíticas, que es sinónimo de una hifa no tabicada. Estos hongos los encontramos en todas partes, es de distribución universal, ovícuos, por ejemplo, en el 90% de las casas, o en el 90% de los locales donde ustedes se encuentren, van a haber esporas de hongos, y entre esas esporas de hongos tenemos a las esporas de los agentes de mucormicosis. ¿Qué cuadros clínicos pueden producir? A estos hongos les encantan los vasos sanguíneos, ¿ya? Le encantan los vasos sanguíneos, entonces producen enfermedades angioinvasivas, ¿ya? Invaden los vasos sanguíneos, que puede ser de evolución rápida y fatal, con mortalidades que varían entre un 20% a un 90%, dependiendo también del estado inmunológico del paciente. Ahora, esto es lo que están viendo ustedes acá, es la clasificación taxonómica de los hongos. Es el árbol de la vida de los hongos. Entonces, este es el reino fungi. Y en el reino fungi tenemos nosotros aquí los filum. Tenemos el filum Ascomycota, que es el de mayor importancia clínica. Tenemos el filum Basidiomycota, donde tenemos levaduras de gran importancia clínica aquí como Cryptococcus. Y tenemos el filum Mucoromycota. ¿Ya? Y en este filum tenemos un subfilum llamado Mucoromycotina, donde encontramos a los agentes de mucormicosis. El cuadro clínico se llama mucormicosis. Entonces, el de mayor importancia clínica es el Ascomycota, seguido el Basidiomycota, y después entran los agentes de mucormicosis que se encuentran en el filo Mucoromycota. ¿Ya? Aquí tenemos la misma clasificación. ¿Y dónde encontramos a los agentes de mucormicosis? Lo encontramos en el suelo, en las frutas, en vegetales, en materia orgánica. Aquí tenemos una piedra con excretas de una vaca. Y todo este micelio bien abundante, a veces observamos nosotros las fresas, las frutillas que se nos quedan olvidadas en el refrigerador, y cuando vamos a querer comerlas, están peludas, así con un micelio algodonoso, gris. Estos son los agentes de mucormicosis. Los encontramos en todo el planeta, ¿ya? Ahora, si nosotros observamos hifas cenocíticas en los pacientes, o sea, hifas no tabicadas, nosotros podemos encontrar de repente un tabique por acá, no es que sean totalmente no tabicadas, ¿no? Entonces, cada cierto espacio podemos encontrar un tabique. Pero una característica es que son muy gruesas, son muy anchas, ¿eh? Pueden llegar a tener un diámetro hasta 24 micras, ¿ya? Comparado con una hifa, por ejemplo, de un Aspergillus o de un dermatófito, ¿ya? Son 10 veces más chicas, más pequeñas, más angostas que un agente mucormicosis. Entonces, nosotros observamos hifas no tabicadas, mucormicosis sería el cuadro clínico.
Si nosotros observamos hifas tabicadas yalinas, estamos hablando de una yalo-hifomicosis. Si nosotros vemos hifas tabicadas negras, estamos hablando de un cuadro clínico de feo-hifomicosis, un cuadro clínico producido por un hongo que tiene melanina. Si nosotros observamos en el examen directo un tálamo uniforme, una célula de Medlar o un cuerpo fumodoide, que son todos sinónimos, estamos hablando de una cromoblastomicosis. Los agentes de mucormicosis no son hongos negros, ¿ya? Es un término errado, eso de el hongo negro que está atacando a los pacientes en la India. No, eso no son hongos negros, son agentes de mucormicosis, hongos no tabicados. Bien, un hongo para que pueda atacar al ser humano, ya tiene que primero resistir la temperatura corporal. Nuestra temperatura corporal es de 37 grados Celsius. Por lo tanto, eso es un factor que inhibe el crecimiento de los hongos. Por lo tanto, los hongos que nos puedan atacar tienen que resistir esa temperatura. Y entre esos hongos tenemos a Rhizopus, que es un agente de mucormicosis. Rhizopus es un agente que le encanta los 45 grados, puede llegar a crecer hasta 56 grados Celsius. Entonces es un hongo termofílico. La temperatura es lo que nos protege, es uno de los principales factores de protección para las infecciones fúngicas. Ahora ustedes han escuchado que está apareciendo una nueva cándida, la Candida auris. La Candida auris es una levadura que resiste hasta 45 grados Celsius. O sea, es un patógeno en los tiempos actuales del calentamiento global. ¿Ya? Ahora, los hongos tienen que después resistir a nuestras barreras anatómicas, nuestra piel, nuestras mucosas, la lisosima de las lágrimas, el pH gástrico, ¿ya? Los anticuerpos que se encuentran en nuestras mucosas, ¿ya? Tienen que resistir. Y aquí tenemos a Rhizopus, una caricatura del doctor Ricardo Zapater, mostrando claramente cómo es un Rhizopus, el principal agente de mucormicosis, que tiene un rizoide, ¿ya? Rhizopus se caracteriza por este rizoide o raíz que se encuentra en la base de estas estructuras que nosotros lo llamamos de esporangióforos. Si ustedes ven esta plantita, la observan con su microscopio heteroscópico, ustedes van a decir, esto es Rhizopus, agente de mucormicosis. Una de las principales características es esta raíz o rizoide, es la base, siempre es la base. Ahora, él libera una gran cantidad de esporas, ¿no? Dentro de esta cabeza o esporangio debe tener entre 20.000 a 30.000 esporas, ¿ya? Una reproducción asexuada. Entonces nosotros, en nuestras casas, en estos momentos ustedes que se encuentran en sus casitas viendo esta charla, están respirando muchas esporas de Aspergillus, muchas esporas de agentes de mucormicosis, de Rhizopus, y nuestros macrófagos, que son estas células de defensa, que se encuentran en todas partes en nuestro cuerpo, vigilando nuestro cuerpo, están encargando de eliminar estas esporas, ¿ya? Y usted no siente absolutamente nada. Ahora, nosotros para pacientes oncológicos deberíamos vigilar la calidad del aire. Podríamos tener un microscopio, cada uno con un microscopio para observar las estructuras que vemos volando en el aire. ¿Ya? Aquí vemos partículas de polen, ¿ya? Vemos ácaros, y aquí estas estructuras redondas que están atrás son esporas de hongos. Ahora, nosotros no tenemos microscopios para estar mirando la calidad del aire, entonces utilizamos unos equipos que son biocolectores, que son como aspiradoras, donde colocamos una placa de Petri. Entonces aspiramos el aire, ¿ya? Y es un aire controlado, son 100 litros por minuto. Nosotros podemos ver la calidad del aire por la cantidad de esporas que impacten por los orificios e impacten la placa de Petri o la caja de Petri que contiene un medio de cultivo como una garpapa o una garzaburo. Bien, ¿quiénes son los principales grupos de riesgo que pueden adquirir infecciones fúngicas por hongos que se transmiten por el aire? Principalmente los pacientes oncológicos. Por eso el paciente oncológico que se encuentra en neutropenia, o sea, con pocas de esas células que ustedes vieron deslizándose, comiendo esporas, pocos macrófagos,
es un factor de riesgo para adquirir una infección fúngica. Entonces nosotros debemos protegerlos con filtros EPA, que son filtros absolutos. Entonces ellos se encargan de filtrar esporas de hongos, polen y hasta virus. Pero usted me va a decir, virus es mucho más pequeño. Sí, es mucho más pequeño, pero nunca van a entrar en línea recta. Siempre vienen por el movimiento del aire. Entonces por eso utilizamos los filtros EPA que parecen acordeones, ¿ya? Y con eso protegemos a nuestros pacientes. Bien, ¿quiénes pueden adquirir la infección por agentes de mucormicosis? Principalmente el diabético descompensado, el diabético que está en cetoacidosis, ¿ya? Que acidifica su sangre a causa de estos cuerpos cetónicos, ¿ya? Ese es el principal grupo de riesgo, el diabético descompensado, para adquirir una infección por estos hongos no tabicados. Los pacientes oncológicos, los inmunosuprimidos, que se encuentran neutropénicos, en terapia con corticosteroides. Vean, antes de la llegada del COVID-19, la terapia con corticosteroides era un factor de riesgo para adquirir una mucormicosis. Y ahora estamos complicados con el COVID-19, ¿ya? Porque una parte de las terapias que se tratan a los pacientes con COVID-19 para evitar la tormenta de citocinas son los corticosteroides. Por lo tanto, el paciente COVID se transforma en un grupo de riesgo para adquirir infecciones fúngicas, ¿ya? El trasplantado de órganos, el paciente que está en insuficiencia renal crónica, y esto es importante, tanto en la insuficiencia renal crónica como en la terapia con deferoxamina, estos pacientes eliminan mucho hierro. Ahora, ¿qué hace la deferoxamina? La deferoxamina captura el hierro, es un quelante de hierro para que el paciente no elimine, no esté con anemia, ¿no? Para capturar ese hierro. Pero ¿cuál es el problema que tenemos con deferoxamina? Que cuando él captura el hierro, que sería acá como una caja fuerte, lo captura, los agentes de mucormicosis tienen la capacidad de abrir esta caja fuerte, porque tienen la clave. Por lo tanto, ellos obtienen una mayor cantidad de hierro y se pueden desarrollar. ¿Ya? Por eso que la terapia con deferoxamina es contraindicada, ¿ya? Para los pacientes que tienen mucormicosis. No pueden tomar la deferoxamina. Pueden utilizar otros quelantes de hierro, pero no ese medicamento, ¿ya? Ahora, pacientes con trauma, sí, o sea, pacientes inmunocompetentes también pueden adquirir esta infección, pero principalmente por trauma. Principalmente por trauma. Entonces, queda claro para nosotros que el diabético descompensado es el principal grupo de riesgo. Vean, le muestro esto porque este es el primer review que hay de mucormicosis. Se publicó el año 2005, hace mucho tiempo atrás, pero eran 465 pacientes, ¿ya? Entre el año 1940 y 1999. ¿Ya? Casi 60 años, 465 pacientes descritos en la literatura. ¿Cuál es el principal grupo de riesgo para mucormicosis acá? El paciente diabético, que está aquí en azul. ¿Cuál es el principal agente observado en esos 465 casos? Rhizopus. Rhizopus. Seguido de mucor y tercero coningamela. Estas son las especies de mucormicosis: Rhizopus, mucor, coningamela, Apophysomices, Lichtemia, antiguamente se llamaba Absidia, Saxenia, Coccolomices, etc. Rhizopus es el hongo que le encanta la temperatura, entonces resiste bien a nuestra temperatura corporal. ¿Ya? Entonces, es el principal agente. ¿Cómo se transmite esta infección? No se transmite de persona a persona, ¿ya? Y eso es muy importante, porque las personas o personal de salud pensaba que al atender a un paciente con mucormicosis se puede infectar. No se puede infectar, no se transmite de persona a persona. ¿Ya? Esto se adquiere del ambiente, por inhalación de esporas.
¿ya? O por implantación traumática. Vean esta piedra con materia orgánica de una vaca. ¿Ah? Si hay un tornado, lanza esta piedra, lo impacta y usted se va a ser inoculado traumáticamente el tejido subcutáneo. O una espina de rosa que tenga los agentes de mucormicosis como en un tornado. Porque hablo tanto de tornado porque se han visto muchos casos, brotes en Estados Unidos, producto de los tornados que lanzan tanto material con el viento y han impactado a las personas. Y uno de los principales agentes que se ha visto en los Estados Unidos es el Apophysomices, ¿ya? El género Apophysomices, que es un agente de mucormicosis. ¿Cuál es el principal cuadro clínico que nosotros observamos? La mucormicosis rinocerebral. Entonces, el paciente inhala las esporas, estas esporas se instalan en los senos paranasales, y ahí comienza a perforar. Vean aquí la caricatura del doctor Ricardo Zapater, mostrando el taladro, ahí taladrando, Rhizopus taladrando, acá los senos paranasales. Imagínense el dolor que sienten estos pacientes al tener un hongo que va avanzando por los vasos sanguíneos, rompiendo todo, ¿ya? Hasta el hueso, ¿ya? Rompe hasta el hueso, y hasta llegar a la región periorbital, donde produce esta apoptosis, donde se sale el globo ocular de la órbita, ¿ya? Esa es la forma rino-órbito-cerebral, que es la forma más frecuente, y lo que se está observando en India en los pacientes COVID, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos en nuestras células, tenemos unos receptores, ¿ya? Y estos receptores son receptores de glucosa principalmente, que se llama el GRP78. Estos receptores nosotros los encontramos en los senos paranasales, también se encuentran en pulmón, ¿ya? Y estos receptores también son receptores para el virus, para varios tipos de virus, como el Zika, ¿ya? Y también para COVID. Entonces, cuando nuestras células presentan estos receptores y el virus consigue internalizarse dentro de nuestras células, en los senos paranasales, ¿ya? Por estos receptores, GRP78, aparte de los otros receptores pulmonares. Pero ¿por qué lo coloco acá de tan importancia? Porque este receptor, el GRP78, en nuestros senos paranasales, también es receptor para las esporas de los agentes de mucormicosis. Todos los agentes de mucormicosis tienen en su superficie una proteína que se llama COT-H. COT-H. Y esta proteína de superficie de los agentes de mucormicosis se pegan a estos receptores GRP78. ¿Ya? Entonces tenemos dos complicaciones acá, que este receptor se pega al virus COVID, al SARS-CoV-2, al virus SARS-CoV-2 que produce COVID, ¿ya? Y también se une a estos receptores de las esporas de los agentes de mucormicosis. ¿Ya? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Los pacientes diabéticos presentan una mayor concentración de estos receptores. Por lo tanto, al tener una mayor concentración de receptores, ¿ya? De estos receptores, fácilmente se pueden colonizar e infectar por las esporas de los agentes de mucormicosis. Bien, ¿qué le encanta a este hongo? Le encanta el hierro. Le encanta el hierro. ¿Ya? Cuando el virus rompe tejido, porque va rompiendo células, ¿ya? El SARS-CoV-2 rompe tejidos, produce coagulopatía, produce de todo. Hay una mayor cantidad de hierro circulando. ¿Y de qué se alimentan los agentes de mucormicosis? Para su metabolismo necesita de hierro. Cuando él se une a este receptor, más el hierro que está circulando, él comienza a perforar a producir estas estructuras, estas hifas no tabicadas, y comienza a provocar todo este daño, ¿ya? Y producir esta necrosis del tejido. Mortalidad elevada en pacientes COVID.
Bueno, ¿qué hace también el COVID? También destruye las células beta del páncreas, por lo tanto, también aumenta la glicemia en los pacientes, destruye tejido, deja hierro disponible, o sea, le da todas las condiciones porque los agentes de mucormicosis se desarrollen y produzcan estos cuadros clínicos. Mucormicosis pulmonar. Ya vean el daño provocado en los pulmones de estos pacientes. Generalmente, los daños pulmonares, la mucormicosis pulmonar, son producidas no por Rhizopus. Generalmente el hongo que más produce mucormicosis pulmonar es Kuningamela. Quizás tenga receptores específicos para los alvéolos pulmonares Kuningamela, y es mucho más virulento. Se ve principalmente en Europa los casos de mucormicosis pulmonar, ¿ya? Lo que no descarta que en América Latina tengamos casos de mucormicosis pulmonar. Hay que hacer diferencia con aspergilosis pulmonar, ¿no? Se puede confundir. Para eso tenemos el galactomanana, ¿ya? Galactomanana siempre es negativo para los agentes de mucormicosis, ¿ya? Tanto en sangre, en lavado broncoalveolar, como aspirado traqueal, o mini-VAL, o mini lavado broncoalveolar. Siempre negativo para mucormicosis. Ahora, la aspergilosis pulmonar en los pacientes COVID, bueno, está complicando también, porque la aspergilosis invasiva en paciente COVID se comporta como un paciente que estuviera en terapia con corticosteroides, ¿ya? Por lo tanto, generalmente galactomanana en sangre va a ser negativo. El lavado broncoalveolar en un paciente de COVID es difícil de realizar, por lo tanto el aspirado traqueal y el mini-VAL son fundamentales para el diagnóstico de aspergilosis invasiva para hacer las técnicas de galactomanana. ¿No? Bien, mucormicosis cerebral, aquí en un paciente usuario de droga intravenosa, ¿no? Es un paciente, o sea, aquí vean las lesiones en el sistema nervioso central y después con la terapia con antifúngico. Y aquí tenemos la IFAS notabicada vista con calcofluor. Aquí el individuo se inoculó una droga intravenosa, no sé qué droga era, creo que era heroína. Entonces, cuando se inoculó esta droga con esporas que estaban en el aire, se inoculó directamente a la sangre y esto fue directamente al sistema nervioso central. Ese era un individuo inmunocompetente, un individuo que se drogaba con esta droga intravenosa. Aquí hay un tatuaje, ¿no? Aquí se inoculó un individuo inmunocompetente, se inoculó con un lugar, por supuesto, sin ninguna condición de higiene, ¿ya? Y la tinta estaba con esporas de mucormicosis, con agentes de mucormicosis. En este caso era una Saxenia basiforme. Entonces aquí la espora fue inoculada directamente al tejido subcutáneo. Imagínense con la sangre, ¿ya? Y que hay en la sangre hierro. ¿Y qué le encanta a este hongo? El hierro. ¿Ya? Comenzó a comer tejidos. Ven aquí el color oscuro, la necrosis. Aquí una caída de motocicleta. ¿Ya? Caída de motocicleta. Poco seo de la herida. Y aquí la gente de mucormicosis comenzó a comer tejido. ¿Ya? Los agentes de mucormicosis pueden producir una enzima llamada mucoricina, que es una toxina, que es la encargada de romper tejidos, ¿ya? No se conocía esto, el 2021 recién salió un paper para ver esta toxina llamada mucoricina. Esto es un caso que tuvimos acá en Valdivia, paciente oncológico, relató trauma, ¿no? Y aquí se inoculó un agente de mucormicosis. Vean el examen directo acá, IFAS cenocíticas o nota ubicada. Al informar esto al clínico, inmediatamente se inicia la terapia con anfoteresina B. La anfoteresina B es el antifúngico de elección. Y después vean aquí cómo mejoró el pequeño, y después con un injerto de tejido se solucionó todo aquí la lesión. Aquí esto fue lo que se encontró en el cultivo, un Rhizopus. Rhizopus, principal agente de mucormicosis en todo el mundo.
Vean esta revisión de la literatura del año 2019, 143 casos solamente en América Latina descritos. O sea, se hizo una revisión de la literatura de todo lo que había descrito en América Latina y solamente 143 casos. ¿Ya? Aquí en azul, un paciente diabético, el principal grupo de riesgo, ¿no? La forma clínica reino-órbito-cerebral. ¿Ya? Aquí lección de todo lo que está en azul, es reino-órbito-cerebral. Ya naranjo son las lesiones pulmonares. Y aquí en gris las lesiones de piel, de tejido blando. Vean la mortalidad en América Latina, años 60, 69, ya, 100% mortalidad. Bueno, cómo ha ido mejorando el diagnóstico, ¿no? Se describen más casos, ha mejorado el diagnóstico micológico, hay más gente interesada en estudiar micología, por lo tanto hay más diagnóstico. ¿Ah? La mortalidad acá, 2010-2018, es de un 51%. Perdón, una mortalidad de un 40%. 40%. Entonces, ¿cómo ha ido disminuyendo la mortalidad? Producto también del diagnóstico. Ahora, en esta revisión de la literatura 2019, 851 casos. ¿Ya? Vean, Rhizopus le gusta la región rino-órbito-cerebral. Ya, los que están en verde son los pulmonares. Le decía que Cuningamela le gusta el pulmón. Ya los casos clínicos que observamos principalmente en Europa. Saxenia, que es el hongo que le mostré del tatuaje, se observa principalmente en Asia, los casos clínicos, y le gusta la forma cutánea. Se ha visto que tanto Saxenia como Apophysomices son hongos que les gusta, tienen un metabolismo de los lípidos, entonces les gustan las grasas, les gusta comer tejidos cutáneos. Saxenia y Apophysomices. Apophysomices que se ve en Estados Unidos, principalmente en los cuadros clínicos que se han visto, pueden ver ustedes y revisar la literatura de los casos por los tornados, Apophysomices. Bueno, en Ecuador hay un caso de Saxenia basiforme, ¿no? Publicado. Saxenia basiforme, también forma cutánea. ¿Ya? Es un hongo, como le decía, que le gusta los lípidos, a estos dos. Y Rhizopus le gusta todo, ¿no? Pueden ver aquí que es bastante, se observa en bastantes sitios anatómicos. Bueno, el diagnóstico debe ser siempre realizado tanto clínicamente como por el laboratorio, y debe existir una comunicación perfecta, porque si no, se nos mueren los pacientes. Aquí no vale la procrastinación de estar viendo el WhatsApp, de estar viendo en los celulares, estar en el lago del café, en el bosque de las redes sociales, las compras en línea, porque aquí se nos mueren los pacientes rápidamente. Son de evolución muy rápida estas infecciones, por lo tanto el examen directo es fundamental acá. Entonces tenemos que trabajar rápidamente en el laboratorio porque el tiempo es oro. Si nos llegan a biopsia en formalino al 10%, esto tiene que ir a patología. ¿Ya? Y en patología tienen que hacer estas tinciones, hematoxilina eosina, PAS, gomorigrocot. Vean, cuando vemos, a mí me gusta mucho el PAS para observar los cuadros clínicos mucormicosis. Vean la IFA muy ancha, muy gruesa. ¿Ya? Si la comparamos acá con una IFA de aspergillus, por ejemplo. Esto es una IFA de aspergillus. Está con una objetividad de 200. Aquí, ¿cómo se ve con gomorigrocot con 200? Es mucho más gruesa. Y en hematoxilina eosina, aquí con inmersión, podemos observar esta reacción de Spendor y Hopley, que son los eosinófilos cuando se quieren comer estas IFA, y se observan estos concentrados acá, como esta corona, IFA no tabicada. ¿No? Se dice que están en ángulo de 90 grados. Generalmente están en 90 grados, pero aquí ustedes ven 45. No siempre es así. Bien, cuando nos llega una biopsia en suelo fisiológico, que es lo que nosotros vamos a trabajar en el laboratorio, nosotros tenemos que lavar esto. Ustedes vieron las lesiones, que
son muy necróticas, entonces generalmente van a llegar con muchas bacterias, entonces tenemos que lavarlas. Si no las lavamos, ya las bacterias van a crecer más rápido que los hongos en nuestro medio de cultivo. Entonces yo lo coloco en una solución antibiótica, lo que tenga en el laboratorio, clonafenicol, gentamicina, lo dejo en un tubo de ensayo con mi pedazo de biopsia. Posteriormente esto lo vierto en una placa de Petri y lo voy cortando con un bisturí. Jamás deben usar el mortero, jamás deben macerar, si no van a romper todas las estructuras tubulares que son las hifas. Y eso es lo que nos sirve para obtener el crecimiento del hongo. Por lo tanto, jamás mortero. Déjenle el mortero a MasterChef y eso no sirve para nosotros en el laboratorio. El examen directo lo podemos hacer con KOH 20% más tinta. Vean estas hifas que parecen como los cachos de un ciervo, ¿no? Son bastante gruesas, no tabicadas. O aquí con KOH sin tinta, aquí de una química farmacéutica de México que me envió esta foto de los senos paranasales de un paciente. Vean las hifas muy, muy gruesas, no tabicadas. Yo inmediatamente tomo el teléfono, le informo al médico ya de la presencia de estas hifas. Recuerden que los pacientes pueden morir a los 4 o 7 días con una infección de mucormicosis. Puedo usar calcofluor, pero para eso también tengo que tener un microscopio de fluorescencia, lo que nos encarece bastante el diagnóstico. Aquí una hifa tabicada, una hifa de Aspergillus, y vean, comparado con una hifa de mucormicosis, puede tener un ancho de 7 micras o hasta de 24 micras, ¿no? Mucho más grueso que una hifa de Aspergillus. Nosotros cuando lo cultivamos, estos hongos crecen rápidamente. Jamás deben cultivar en placas, porque si no les va a contaminar todo su estufa de cultivo. Tienen que sembrar unos 4 tubos de agar saburó. Si tienen saburó al 4% de dextrosa, mejor, porque tiene más azúcar. Generalmente los saburó tienen 2% de dextrosa. Si tienen uno al 4, mejor. ¿Ya? Tiene un crecimiento rápido, abundante, un micelio aéreo bastante abundante. Aquí le puse una placa para mostrar ahí para la clase. Ojalá tengan microscopio heteroscópico, porque aquí pueden ver claramente un Rhizopus, ¿no? Todos los esporangióforos con sus esporangios más oscuros. Por eso que las colonias de Rhizopus son más oscuras, porque las esporas van madurando y dejando estos esporangios más negros. ¿Ya? Y ven la raíz, claramente la raíz está en la base del esporangióforo. Esto es Rhizopus, lo que hizo en su caricatura el doctor Ricardo Zapater. El rizoide siempre en la base. ¿Ya? Aquí están los esporangios. Y esa estructura que parece una pala acá, es la columela, es la que soporta a esta estructura donde están las esporangiosporas, las esporas que están dentro de una membrana. Ahora, todos estos esporangios nos sirven a nosotros para diferenciarlos. Saxenia, ¿no? Parece esta trompeta acá, esta bubucela que se utilizó en los muchos mundiales, ¿no?, de fútbol, que parece un frasco, un matraz, ¿ya? Esto es Saxenia, el esporangio es bien característico. Aquí tenemos un esporangio redondo, aquí tenemos una vesícula, y ustedes están viendo aquí estas pelotitas, son las esporangiolos, que nos sirve para caracterizar un género, que es Cuningamela, ¿no? Y aquí, para el que no tiene experiencia, dice, esto es Aspergillus. No, no es Aspergillus. Primero, porque tiene una hifa no tabicada, una hifa cenocítica. Luego tiene esta vesícula y vean, las esporas están dentro de membranas. Por lo tanto, esto se llama merosporangio. Esto es un sincefalastrum. Y vean que el resto está bien limpio, ¿no? Si fuera Aspergillus, las esporas estarían volando acá. Estarían volando acá en el lactofenol. Las esporangiosporas, ¿no? Las esporas de estos agentes mucormicosis tienen diferentes características que nos ayudan en la identificación. La columela, la palita que soporta el esporangio, puede ser redonda, puede tener este formato de campana, ¿no? O esta redondita más pequeña. Y los rizoides, que son importantes en la identificación, principalmente para Rhizopus. ¿Se acuerdan que les dije que Rhizopus
tiene estas raíces que están en la base. Y clamidoconidios, que son estructuras de resistencia, los agentes de mucormicosis, que son hongos no tabicados, los pueden presentar, lo que le está indicando que no le está gustando para nada ese medio de cultivo. Y los agentes de mucormicosis también pueden tener reproducción sexuada, y cuando tienen reproducción sexuada producen estos cigotos, estas cigosporas bastante característicos que nos ayudan también en la identificación. Entonces, como le decía, Rhizopus es un agente que le gusta la temperatura, se caracteriza por presentar este rizoide, que se encuentra en la base de los esporangióforos. Entonces, el Rhizopus tiene rizoide. ¿Y dónde está ese rizoide? En la base de los esporangióforos. Cuando se revienta el esporangio, generalmente la columela queda con este aspecto de sombrero chino, ¿ya? O como un paraguas. Y recuerden que las colonias de Rhizopus siempre son más grises, más oscuras. ¿Ya? Así quedan las columelas colapsadas, ¿no? Como sombreros chinos. Listemia es bien parecido a ¿cómo se llama? A Rhizopus, pero el rizoide nunca está en la base del esporangióforo. Nunca está en la base. ¿Ya? Y tienen también esta columela en forma de cono, ¿no? Parece aquí, parece como una pirámide acá, ¿no? Formato cónico. ¿Ya? Y el esporangio un poco más ovalado. ¿Ven? ¿Ven aquí? La columela como tiene este formato, parece un cono, una pirámide. ¿Ya? Y mucor, que es el tercer agente de importancia, o sea, que lo vemos más frecuentemente, es mucor. Bien, los esporangióforos pueden ser ramificados y ramificados, lo que no se ve en los otros géneros. El esporangio bien redondo y no tiene rizoides, ¿ya? Si no tiene rizoides, estos mucor. Tanto Rhizopus como mucor, como Listemia, son los agentes de mucormicosis que presentan la mayor cantidad de estos receptores en sus esporas, estos COT-H que les mostré, que se unen específicamente a los receptores de los senos paranasales. Y aquí un cuadro para mostrar los tres géneros de mayor importancia, lo que vemos más frecuentemente, siendo Rhizopus el principal, ¿no? Aquí Saxenia, el que ustedes encontraron en Ecuador, el caso clínico que está publicado, ¿no? Saxenia basiforme, el esporangio es característico, ¿no? Parece esta corneta, esta bubucela, ¿no? Tiene rizoides también. Este hongo se encontró principalmente, se encuentra en plantas, vegetales, y los casos clínicos se han visto principalmente en trauma después de los tsunamis en Asia. Ahí se vio por primera vez este género, Saxenia. Coqueromyces tiene estos esponangiolos que parecen, tiene el pelo crespo este agente, ¿eh? Tiene una forma levaduriforme también, es un hongo bastante raro, por lo menos yo no lo he visto. Cunigamela, que parece una flor, ¿no? Tiene todos estos esporangiolos equinulados, ya nace este esporangióforo, una vesícula, y ahí nacen estos esporangiolos monosporados equinulados. Es bien bonito, parece una flor. Y este es el que se ha visto produciendo más cuadros clínicos pulmonares, principalmente en Europa están las publicaciones. Y este es el que confunde las personas con aspergillus, personas que no tienen experiencia. ¿Ya? Ustedes ya saben ahora que esto es un hongo, ¿ya? Un hongo no tabicado, ¿no? Presenta hifas cenocíticas y produce estas estructuras que se llaman merosporangios, que nacen de esta vesícula. ¿Ya? Es un habitual contaminante del laboratorio y les puede contaminar toda su estufa de cultivo, así que siempre mantengan todo bien limpio. Y, por supuesto, nunca siembren en placas, siempre en tubos. Recuerden, 4 tubos de garza burú, ¿ya? Con 4% de dextrosa. Sería ideal para el crecimiento de estos hongos, que tienen un micelio muy abundante.
parece este algodón dulce, ¿ya? El tratamiento de la mucormicosis, anfotericina B liposomal, es el antifúngico de elección. Por lo tanto, siempre cuando ustedes hagan el directo informe en IFA senocítica, el médico inmediatamente inicia terapia con anfotericina B liposomal. También se puede utilizar isavuconazol, ya posaconazol, siempre debilitamiento quirúrgico, limpieza quirúrgica, y el control de la enfermedad de base. Si no controlan la enfermedad de base, la mortalidad es elevadísima. Tenemos que llegar rápido, ya como decía, siempre tenemos que hacer un diagnóstico rápido sobre la mucormicosis. Ahora, ¿qué habíamos observado nosotros? Que comenzó la prensa a informar de un hongo negro en la India. ¿Qué pasa con el hongo negro en la India? Primero, no es un hongo negro, ¿ya? Son agentes de mucormicosis. Segundo, ese hongo ya estaba en América Latina antes que llegara el hombre aquí a América Latina, ¿ya? O sea, ese hongo siempre ha existido. Los hongos no tabicados son hongos ancestrales, ¿eh? Son anteriores a los tabicados, anteriores a Aspergillus, Fusarium, Pseudosporium, ¿ya? Bien, ¿qué pasa en la India? El gran problema que hay en la India, que en la India hay más de 70 millones de diabéticos. 70 millones de diabéticos. Hay 33 millones de casos de COVID-19. ¿Ya? Por lo tanto, y vean el ambiente, una gran cantidad de materia orgánica. Esto es Nueva Delhi, esto es un basural que se encuentra en Nueva Delhi, que tiene 2 veces la altura del Taj Mahal. Entonces, imaginen la materia orgánica. ¿Qué comen los agentes de mucormicosis? Materia orgánica. Entonces, la cantidad de esporas que está volando en India, en el ambiente de India, es gigantesco, no solo Aspergillus, ¿no? Ahora aquí están las piras mortuorias. Entonces, ¿qué le ponen a las piras para encender el fuego? Caca de vaca. ¿Y qué le encanta a los agentes de mucormicosis? Materia orgánica, en descomposición. Entonces aquí, mayor cantidad de esporas de mucormicosis, la cantidad de diabéticos descompensados, la cantidad de pacientes COVID, ya 40, como les decía, 33 millones de casos de COVID-19 en la India. ¿Saben cuántos casos hay en India en este año 2021? 47.000 casos de mucormicosis. ¿Ya? 47.000 casos de mucormicosis en 3 meses en el año 2021. ¿Recuerdan la primera diapositiva de la revisión de la literatura de mucormicosis mundial de los 60 años? ¿Ya? Y todos los casos que tenemos en América Latina, también cercanos a los 50 años, 163 casos en América Latina. Bueno, en la India, 47.000 casos en 3 meses. ¿Ya? El año 2021. Existen también unos grupos étnicos en la India que dicen que si toman baño con la caca de las vacas, ¿ya? Con el estiércol de la vaca, ellos se van a proteger del COVID. Bueno, aquí es una fuente de mucormicosis, ¿ya? Que le gusta la materia orgánica. Entonces, lo que se está viendo en India, ¿ya? El ambiente, la cantidad enorme de esporas, la cantidad enorme de diabéticos, 70 millones, la cantidad enorme de pacientes COVID, es el ambiente perfecto, ¿ya? Esto es Valdivia, ¿ya? Así se ve desde mi casa, ¿verdad? El río Cruces, ¿ya? El río Calle en Valdivia, el paraíso, ¿ya? Para mí el paraíso. Para los agentes de mucormicosis, el ambiente en la India es el paraíso, porque tiene el ambiente, están los hongos, ¿ya? Están los hospederos susceptibles, principalmente el paciente diabético, el COVID, y otro gran problema que tienen en la India, ¿ya? Es que ya no tienen anfotericina B liposomal.
¿ya? No tienen las condiciones para... Son tantos casos que tienen, que ya no tienen condiciones para adquirir más anfotericina B liposomal. Entonces es un gran problema de salud pública que está ocurriendo en la India. Tal cual como en la década de los 80 con el virus VIH, neumocitis y criptococcus, acababan con toda la población de los pacientes con VIH. Los agentes de mucormicosis están acabando con la población en la India con los pacientes con COVID-19. Entonces están todas las condiciones ambientales para los agentes de mucormicosis. Nosotros como individuos sanos que estamos en estos momentos y que estamos respirando una gran cantidad de esporas de aspergillus y de los agentes de mucormicosis no sentimos nada porque nuestros macrófagos están funcionando como en las primeras diapositivas. Pero un paciente diabético, esos macrófagos pierden función. ¿Ya? Más este virus terrible que llegó, ¿no? ¿Ya? Se pega a estos receptores de glucosa, destruye tejidos, ¿ya? El paciente diabético tiene una mayor cantidad de hierro disponible, lo que favorece el desarrollo, ¿ya?, de mucormicosis. Ahora, una parte del tratamiento de los pacientes COVID es la utilización de los corticosteroides, ¿no? Los corticosteroides, ¿ya? Lo cual también inhibe la respuesta inmune, favoreciendo el desarrollo de la mucormicosis. Entonces, en la India está un problema de salud tremendo con esta micosis. ¿Ya? Y no es que este hongo va a llegar de la India, que no, este hongo ya está aquí en América Latina. Por lo tanto, sigámonos cuidándonos, usemos nuestras máscaras, practiquemos el distanciamiento social, lavarnos las manos con agua y jabón, desechar la basura adecuadamente, porque aquí en Valdivia he visto que la gente lanza sus mascarillas a los estacionamientos de los supermercados y vacuna para todos. Eso. Muchas gracias.